Serie ordenada de pasos. No, 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 no. Secuencias como tipo de dato. ¿Qué tipo de secuencias hay? Ficha 3. No estoy hablando de estructuras secuenciales que estamos trabajando en este momento. Hoy es el último día que trabajamos eso y después aplicamos más cosas, sino secuencias como tipo de datos. Básicamente, una secuencia es una aproximación, digamos, a una estructura de datos, ¿sí? Y tenemos dos tipos de secuencias, haciendo un repaso. Una es las secuencias inmutables, ¿sí? Y la otra serían las secuencias mutables. ¿Cuáles son en cada caso? ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes de secuencias mutables y de secuencias inmutables? De inmutables están las tuplas. Están las tuplas, ¿sí? Las Es decir, cadenas de caracteres. las cadenas de caracteres. ¿Y por qué decimos que son inmutables esas secuencias? No se pueden modificar. Exactamente. Si una vez que yo las creé, les asigné un valor, no puedo identificar los valores en forma, no le puedo modificar algún valor. Y una secuencia las podemos ver como si fuesen un casillero, un conjunto de casilleros, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo lo puedo ver de esta manera, donde tengo casilleros todos partidos, ¿sí? Uno al lado del otro, y en cada celda yo pongo un, un valor, ¿sí? En ese sentido, los string entonces decimos que es una secuencia porque cada valor tiene una posición, tienen un carácter, es decir, una letra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué otro ejemplo de secuencias inmutables ven ustedes? Están los rangos, por ejemplo, que ya vamos a empezar a usar más adelante. Son secuencias inmutables también, es decir, yo definí un rango y ese rango no lo puedo cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Y de las secuencias mutables, ¿qué significa que sean mutables? Si las inmutables significa que no las puedo modificar, las mutables significa que sí las puedo modificar. ¿Y qué es lo que sería en ese sentido de una secuencia mutable? ¿Qué ejemplo tienen ustedes? Las listas. Las listas. Listas que vamos a ver y que vamos a analizar a partir del final del cuatrimestre este hasta fin de año, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos hoy para trabajar, secuencias, ¿sí? Y junto con secuencias, hacer estructuras secuenciales ya pensando en lo que viene y qué es lo que viene en lo que es en la ficha simple. Tenemos en el tipo estructurado de datos básicos, que son las secuencias. También está la parte del desafío, ¿sí? Recuerden que el desafío ya está publicado, el desafío 1. Hoy vamos a hacer un poco más de conversiones de unidades de tiempo, como para que ustedes tengan una visión o tengan una ayuda extra sobre lo que viene ahí que tengan que responder. También les quiero recordar, también les quiero recordar que tienen hasta este viernes, ¿sí? A este viernes para subir la fotografía y dejar el perfil con el nombre y el apellido correctamente, ¿sí? Revísenlo, si no lo tienen hecho, háganlo, ¿sí? Porque si no, ahora este sábado el profe va a pasar la escoba y lo que bloquea, bloquea. Y quedarán bloqueados hasta en tanto y en cuanto no suban en la foto como se necesita y no pongan el nombre correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué ejercicio vamos a ver hoy? De la ficha 3 vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, pero que nos permite trabajar en estos tiempos. Acá lo que dice es, un triatlón es una competencia deportiva, ¿sí? En que los participantes realizan tres carreras, ¿sí? Una de natación, una de ciclismo
y la otra de pedestría o correr. ¿Sí? Hace como una pequeña maratón. La idea es hacer un programa que permite ingresar el tiempo en minutos y segundos, logrados en cada etapa por uno de los deportistas participantes, y con esos datos, ¿sí? Con esos datos obtener el tiempo total de la prueba que hizo, el tiempo máximo y mínimo en segundos y el tiempo promedio de la prueba. Hay que convertir, obviamente, ¿sí? Los segundos a los horarios ingresados. Bueno, hay que convertir, punto. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier código, por más que sea sencillo, por más que sea eh, tranquilo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es es hacer el análisis de nuestro problema, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Cuáles son? Es decir, tenemos que separar nuestro problema y analizarlo ¿en qué? En entradas, en lo que son las entradas, en lo que son los procesos y en lo que son las salidas. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? ¿Cuál es el objetivo de ese ejercicio? Medir el tiempo de los deportistas. Vamos de nuevo. Del enunciado que ustedes están leyendo, ¿qué es lo que tengo que mostrar al usuario? El tiempo total de la prueba, el tiempo máximo y mínimo y el tiempo promedio. Ok, entonces estamos hablando de que esto, ¿sí? Tiempo de prueba, el tiempo máximo y mínimo y el tiempo promedio son los resultados, son los objetivos, ¿sí? Es decir, que yo acá tengo que mostrarle qué cosa. El tiempo de la prueba, máximo, mínimo y tiempo promedio, ¿sí? Nótese que ahora tenemos varias cosas que mostrar, varias cosas que calcular. Y ahora, para llegar a estos resultados, ¿qué entradas yo necesito? ¿Qué tengo que pedir al usuario que me ingrese? Los segundos de cada una de las tres partes. Exactamente, ¿sí? La entrada sería los tiempos de cada prueba del atleta. ¿Sí? O sea, voy a pedir tres datos. ¿Y cómo voy a convertir? Supónganse ustedes, ¿qué voy a hacer para convertir esos tiempos en esas salidas? ¿Qué necesito hacer en este punto? ¿Cuáles son los procesos que voy a hacer? ¿Qué se imaginan ustedes? Uno de esos procesos es transformar a segundos el tiempo ingresado. Ok, transformar a segundos. ¿Qué más? Sumar para obtener el total. También tengo que hacerlo. El total de segundos. Convertir ahora minutos y segundos. Ahora minutos y segundos. ¿Qué más tengo que hacer? Buscar máximo, buscar mínimo. Y de repente aparece también el promedio. ¿Sí? De repente ahora, nuestro proceso es un tanto interesante. Ya no es más sencillita la cosa.
Sí, tenemos varias cosas por hacer acá, ¿o no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí. Entonces Sí, sí, despiértense, profe. porque estoy hablando de las paredes y no me gusta. Estén atentos. Bien, entonces, una vez que yo obtuve los tiempos de entrada, los tiempos de salida y los tiempos y los tiempos de cada prueba y los procesos y salí, y una vez que hice el análisis, en donde yo digo de las entradas lo modifico para obtener mis salidas, ¿sí? Una vez que yo obtuve eso, yo ahora puedo empezar una vez que yo hice mi análisis del problema, ¿sí? Una vez que yo analicé el problema, yo puedo arrancar a hacer el diagrama de flujo para ver qué tengo que hacer en definitiva en mi algoritmo para dar una solución algorítmica a este problema. Pero no me quedé tranquilo con el tema de los procesos. ¿Se entienden por qué escribí todos estos procesos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. Lo próximo que voy a hacer yo es el diagrama de... No, mira dónde metí el... Lo próximo que voy a hacer es el diagrama de flujo, en donde yo tengo el inicio, ¿sí? Y lo primero que voy a leer, ¿qué van a ser? Los dos tiempos, ¿sí? Bueno, los tres tiempos, básicamente, lo que voy a leer. Obviamente, yo no voy a hacer tres paralelogramas, sino que voy a decir tiempo de carrera, tiempo de natación y tiempo ciclismo, ¿sí? Acá le podemos decir tiempo carrera, tiempo corriendo. Entonces yo tengo los tres tiempos puestos acá. Lo próximo que yo tengo que hacer es empezar a procesar. Y acá donde viene el tema, ¿no? ¿Sí? En definitiva, lo que entra en rigor es cómo voy a leer yo los tiempos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo para leer los tiempos? ¿Qué me conviene hacer? Por lo general, por lo general, si a un usuario ustedes le piden, y habría que pensar en esa forma de pedirlo para ver cómo se hacen los procesos, en este caso en particular, uno le pide al usuario que ingrese el tiempo de esta manera, minutos, 2 segundos, en ese formato o no. Sí. Entonces eso implica que Sí. ya hablando de pronto y raje, que haciendo este tipo de ingreso de formato, ¿sí? Eh, en el problema, ¿sí? Si yo le voy a decir que mi entrada de datos, y hago esa anotación para que quede claro ahí, es el minuto y segundos, lo que voy a estar ingresando, qué tipo de datos van a ser los que voy a estar ingresando. ¿Cómo dijo, profe? Si yo le voy a pedir al usuario en minutos y segundos, ¿qué tipo de Sí. datos? ¿Qué tipo de datos? Ah, eh, int. Float, Int o float. Pero si yo estoy diciendo que en float. formato minuto 2 segundos. Ah, Piensen lo que me van a responder. Int, int. no. No, una cadena. No me acuerdo cómo se llamaba. Una string, una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo, y vean, que por ejemplo, para correr, el usuario, el atleta, hizo 25 minutos 36 segundos. ¿Sí? Es un formato de cadena. ¿Sí? Es un formato de cadena. Pero yo tengo que trabajar con números, con lo cual, de alguna forma, yo a esta secuencia, ya estamos hablando de secuencia,
tengo que convertir esto en 25 y esto en 36 sin incluir los dos puntos. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos con el proceso. ¿Sí? Si yo tengo 3 tiempos y las 3 tiempos son corriendo, significa que el usuario me va a introducir una cadena de caracteres que va a terminar siendo parecido a esto. Ah, ah. ¿Sí? Ah, ah. ¿Sí? Estoy dibujando la representación que sería esa cadena de caracteres en memoria. Y entonces yo acá vendría el 2, acá vendría el 5, acá vendrían los dos puntos. No solo dos puntos. Y acá vendría el 3 y acá vendría el 6. ¿Sí? Esa es la secuencia, una de las secuencias que estaría leyendo en cada una de estas variables. ¿Me explico, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la idea es procesar la secuencia tal de que tomar este 2 y este 5 y convertirlos a enteros, como ustedes dijeron, y como son minutos, convertirlos a segundos, y después tomar estos 3 y este 6, convertirlos a enteros, ¿sí? Convertir a entero ese número 36, ¿sí? Y sumarlo a lo que resultó de acá. ¿Se entiende? Todas las secuencias tienen una forma de acceder a cada elemento individual, ¿o no? Porque son secuencias. Entonces, yo tranquilamente, ¿sí? Yo puedo decir que las secuencias, yo le puedo acceder a cada posición individual en, en base a un índice en base 0, ¿sí? ¿Qué es lo que es un índice? Un índice voy a decir, bueno, es una forma algorítmica o matemática del lenguaje donde yo puedo acceder a cada una de estas casillas. Muchachos, esto lo vieron la semana pasada, lean las fichas. Entonces, si yo digo que cada una de estas casillas tiene un índice, este 2, para poder accederlo, ¿qué valor debería numérico te podría poner acá? 0. Cero. Ser, 0. Cero. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, estos son los índices. Y como son índices, van a ser siempre un número, va a tener siempre una representación entera. ¿Sí? Entonces, si esta variable se llama, por ejemplo, tiempo corriendo, si yo quisiera acceder al 2, si yo quisiera acceder al 2, ¿cómo lo accedería? ¿Qué debería poner acá? Tendría que poner el nombre de la variable y entre los corchetes, que es lo que a mí me indica el acceso directo que se le llama a la secuencia, el índice con el cual yo quiero obtener la información. ¿Sí? Entonces, yo tengo la forma de acceder. Ahora, esto, el sub 0, lo que me va a dar es el 2, no me va a dar el 25. ¿Cómo formaría yo el 25 en este caso? ¿Cómo le tendría que leer? ¿Puedo poner en el corchete 0,1? No. Es una buena data para decirte no, está mal. Ah, Entre corchete va únicamente un solo valor. Pero entonces sería Ah, tiempo corriendo corchete 0 más tiempo corriendo corchetes 1. exactamente, porque una cosa que yo puedo hacer con las cadenas es aplicar el operador más. Pero lo que yo estoy haciendo con el operador más no es sumar, es concatenar. Entonces, si yo tengo la posición 0 y la posición 1, lo que yo obtengo es una nueva cadena de caracteres, una nueva secuencia que tiene estos dos valores. ¿Sí?
esta línea, así por así decirlo, me obtiene esto. Y a este string, a esta cadena de caracteres, yo sí la puedo transformar a través de la función int, ¿sí? En un número, en el número 25. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces, parte de nuestros procesos, es agarrar y decir, ok, transformemos en segundos totales de cada prueba, ¿sí? Lo que ingresó el usuario que está acá. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es una operación, y lo voy a hacer bien ancho para ver si me puede entrar, y voy a decir, segundos corriendo va a ser igual a ¿qué cosa? Al tiempo corriendo sub 0 más el tiempo corriendo sub 1. Eso me da, ¿qué cosa? El 25, el que está en el ejemplo, ¿sí? Entonces, a esa concatenación, yo sí le voy a decir convertírmela a entero. Y como es parte de los procesos, voy a ponerle la invocación a la función. ¿Por qué? Porque lo necesito de esa manera. Permítanme que acomode un poco el diagrama, porque no me gusta que haya flechas torcidas en mi diagrama de flujo. Están las cosas simétricas. ¿Está? Y a eso, si yo quisiera, si estos son minutos, ¿cómo los convierto a segundos? Divido por 60. Los dividís por 60. No, si yo digo que No, al revés. Multiplicás por un 60. minuto son 60 segundos, son 60 segundos, ¿sí? Profe, Después vengo acá y digo segundo corriendo, ¿cómo es? ¿Sí? Sí, Santiago. en ese caso, si no pones el int, ¿qué pasaría? El tema es que cuando vos le pones el 60, te va a concatenar o te va a repetir 60 veces el 25. Ah, bien. Gracias. Eh, bien. Entonces, a esto lo multiplicamos por 60 y lo que tenemos que hacer ahora es sumarle el int, ¿sí? De los segundos. Que el int de los segundos, y permítanmelo hacer abajo, va a ser lo que sigue de los dos puntos. Si yo sé que si yo sé que mi cadena de caracteres tiene 5 caracteres, 5 letras, ¿sí? 5 dígitos y los dos puntos. Lo que le sigue a los dos puntos es la posición 3 y la posición 4. Y esos son los segundos. Ahora bien, yo puedo hacerlo en forma que no tenga que andar poniendo los datos en duro. Sí, lo puedo hacer. No, no lo vamos a hacer. Porque es una cosa que vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, profe. lo que yo tengo acá son los segundos, y lo vamos a poner bien, segundos corriendo. Entonces, esto mismo, lo que yo tengo que hacer es repetir lo mismo, pero ¿para qué? Para el tiempo de natación. O sea, segundos de natación. Y acá va a ser el tiempo de natación. Y yo lo estoy copiando y pegando para no tener que volverlo a escribir, la magia del teclado. Ya cuando volvamos a clase en mayo se me va a acabar esta joda, por lo tanto creo que voy a dejar de hacer diagramas de flujo. Los tiempos de natación. Y lo que me sigue ahora es los tiempos de ciclismo, o sea, segundo ciclismo. Y yo tengo
el tiempo de ciclismo, lo convierto también a entero, lo multiplico, ¿sí? Y es importante porque de esta manera ustedes están también ya repasando o están viendo cómo hacen el desafío convertir un número que representa minutos a segundos, ¿sí? Es multiplicando a 60. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, Sí. profe. Bien. Si vamos al caso, si seguimos nuestro proceso analítico, yo transformé a segundos, ¿sí? Entonces, esta parte, ¿sí? La vamos a colorear y a decir check. Listo. La voy a subrayar. Listo. Como diciendo, ya está. No tengo que hacer más nada. Ahora, sumar para obtener el total, ¿sí? Básicamente decir el total de segundos que tiene la prueba. ¿O no? Con lo cual voy a decir, el total de segundos va a ser igual a ¿qué? A los segundos corriendo a los segundos corriendo más los segundos de natación más los segundos de ciclismo, ¿sí? Con lo cual yo tengo el total de segundos. Listo. Ahora, ¿cómo hago yo para convertir a esto a horas, minutos y segundos? ¿Sí? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Tengo que empezar a aplicar las reglas de 3 o no? Sí. Bien. En la ficha, ¿sí? En la parte final de la ficha, y permítanme levantarla un momento la ficha, ¿sí? Así no se estresan pensando. Al final, no era esta la ficha de la ventanita, es esta. Al final de la ficha, ¿sí? Tenemos una serie de funciones que trabajan en base a ciertas operaciones, ¿sí? Y que devuelven una tupla, por así decirlo. Una que tenga que prestar atención es al deep mod, por ejemplo, ¿sí? Que dice que retorna el cociente y el resto de la división entera entre los parámetros A y B. Básicamente nos hace una función que nos va a devolver el cociente y el resto. Es decir, que lo que hace esto es hacer una función que en una tupla, ¿sí? En una tupla, nos devuelve, ¿sí? La división entera y el módulo. Si lo graficamos a esto, de alguna manera, lo que DeepMod nos retorna es el resultado de A dividido B a el resto de B, ¿sí? Esto es lo que retorna DeepMod. Y lo pongo así para decir que es una tupla. ¿Estamos de acuerdo? La coma, los elementos, los resultados de una operación separado por coma es una tupla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, lo que está haciendo, perdón, lo que está haciendo en esta línea es lo que se llama el unboxing, es decir, obtiene, ¿sí? Cada elemento de la tupla que retorna en DeepMod y lo asigna a la C y a la R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no lo vamos a usar así de esta manera, lo vamos a usar de otra forma. Entonces, si yo quiero convertir, y ahora vamos para allá, si yo quiero convertir estos total de segundos en horas y minutos usando DeepMod, ¿sí? Lo que yo voy a obtener es, por ejemplo, el total de horas.
¿sí? Y yo llamo a la función dipmod. ¿Qué le voy a pasar a la función dipmod? Bueno, una tupla, que son el total de segundos. ¿Y qué tengo que pasar además? ¿Cómo voy a convertir esos segundos a qué? ¿Ahora o no? Dividido 3600. Sí. Y acá tengo que pasar 3600. ¿Sí? Listo. Eso sería el total de horas. Ahora, dipmod es este total de horas, ya vamos a ver después cuando descargamos el código, es una tupla. Es decir, son dos cuadraditos, es una secuencia de dos elementos, donde yo acá voy a tener, y supónganse que yo le pase como valor eh, original, yo le pasé 4000, que en la prueba fueron 49.520 segundos. ¿Sí? Ese fue el resultado que yo obtuve, 40.520 segundos. Cuando hice el dipmod, me va a dar una tupla con dos valores. La división entera, ¿sí? Y para eso yo me voy a hacer uso del idle. El idle es como la consola de Python. Voy a decir 49.520 dividida en forma entera de 3.600, que es la otra parte, la otra componente de la tupla que le paso a dipmod, y me dice que acá voy a tener, acá me va a poner el número 13, y cuando haga el resto, 49.520, el módulo de 3.600 o el resto, me va a dar 2.720 segundos restantes. ¿Sí? Entonces, si esta es la tupla total HH, ¿sí? Esto es básicamente total HH. ¿Sí? ¿Qué se supone que serían las horas? Si yo tuviera que separar las horas de los segundos. 13, 13. ¿Y cómo obtengo la posición 13 en esta tupla? como 0. Está bien. Eso ya lo vamos a ver en la parte de mostrar los resultados. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo un resto. Voy a tener un resto acá, que es 0 o no, pero voy a tener un resto. Entonces, yo tengo que sacar el total de minutos. ¿Sí? Y de nuevo, voy a hacer el dipmod. ¿Pero qué voy a hacer el dipmod? ¿El dipmod de qué? ¿De minuto? No, del total de H, pero con el corchete 1. Exactamente. Con los restos de minutos que me hizo la operación anterior, dividido 60. ¿Sí? Que eso me da los minutos. Y Digo, esto me... ¿por qué pone el Sí, DIM? ¿El DIMO qué sería ahí? O sea, lo estás poniendo ahí, pero no entiendo. bueno, ahí lo que... El dipmod, ¿sí? De vuelta, vamos a la ficha 3. Fíjate, estoy hablando yo de funciones comunes de la librería estándar de Python en la ficha. Y entre esas funciones aparece el dipmod, el int, el absoluto, el input, ¿sí? Todas las funciones. Min, max, que ya la vamos a usar. ¿Sí? Es decir, hay una serie de funciones acá que ustedes le podrían pegar una revisada cuando lleguen a sus casas, lean esto, ¿sí? Pero básicamente dipmod es una función que te retorna el cociente y el resto de la división entera entre los parámetros A y B. Como te retorna dos cosas, o dos valores, el cociente y el resto, lo que te devuelve es una tupla. ¿Sí? Y acá lo que estás haciendo es obtener cada elemento de la tupla por separado, pero yo lo que hice es dejar la tupla como viene. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro. Sí, ¿Se sí, entiende? ¿Sí? sí. Bien.
Entonces, lo que le sigue, ¿sí? Entonces podemos decir acá, convertir a horas, minutos y segundos, check. Buscamos el máximo. ¿El máximo de qué? De estos tres valores, ¿o no? El máximo de estos tres valores. Y ahí lo que vamos a usar, si ustedes se fijan acá, es la función max, que lo que dice que retorna el mayor de los parámetros tomados, ¿sí? Lo que tiene esta función es que admite una cantidad arbitraria, es decir, n- va, voy a separar por coma tantos valores como yo quiero analizar para que me devuelva el máximo. ¿Sí? Entonces, si yo le paso A, B, C y D, lo que me va a obtener es el mayor entre esos valores. Nótense una cosa y le hago una aclaración y le voy a hacer la aclaración de vuelta la semana que viene. El día de mañana, en la clase que viene, vamos a estar hablando de el tema que vieron hoy con ayer con el profe, que son condicionales. En el momento en que yo introduzca condicionales, en el momento en que yo introduzca condicionales en la parte práctica, estas dos funciones, max y min, van a ser palabras malas palabras. Y desde ya le digo, y se los digo a ustedes y pueden repartirlo con todos sus conocidos en toda la cátedra, que dice él, yo, Germán Romani, que si yo veo un práctico que tenga funciones de max y min cuando se tendría que haber resuelto con condicionales, les voy a bajar puntos, todos los puntos que pueda. ¿Sí? Ahora la usamos, ¿por qué? Porque no conocemos otra herramienta. Hoy día, en esta clase práctica, no tenemos las herramientas para resolver la búsqueda de mayor y menor si no es con estas funciones. Las clases que viene voy a introducir esas herramientas, entonces se acabó la historia. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo Profe, quiero buscar el máximo y el mínimo, lo que yo voy a venir acá es voy a buscar el mayor tiempo y voy a hacer el max entre qué y qué. El max entre segundos corriendo segundos natación y segundos ciclismo. ¿Sí? Déjenme acomodar esto para que quede más prolijito en una sola línea. Y noten cómo de repente nuestro diagrama de flujo ya se puso un poquito más pesado. Hice 3 conversiones y empecé. Ahora los procesos, fíjense, son todos estos los procesos. ¿Sí? Sigue siendo un programa secuencial, pero con muchos procesos en el medio. Y el mínimo es básicamente lo mismo, ¿sí? Pasa que acá va a ser el menor tiempo. Y en vez de max, min. ¿Sí? Con lo cual, si yo vengo a mis procesos, buscar máximo y mínimo, check. ¿Qué es lo que nos queda por hacer es el promedio? ¿Cómo harían el promedio? La Dividido suma de los 3, segundos dividido 3. suma, suma y 3. Es decir, yo sacaría el min, le pongo el signo de la operación más, dividido 3. ¿Sí? Obviamente todos me van a empezar a decir, pero profe, la precedencia de operaciones y qué sé yo, para dejarlos contentos, les voy a poner los paréntesis. ¿Y por qué les pongo los paréntesis? ¿Qué quiero hacer con los paréntesis? Decir que primero haga la suma y después lo divide. Claro, si ustedes vienen y van lo hacen en Python a esto y colocan la operación de esta manera, ¿a qué cosa va a dividir por 3? Al último, nomás, segundo ciclismo. A los segundos de ciclismo. Ok, bien, entonces, este es el promedio. Y si ustedes se fijan, el promedio, check. ¿Qué me queda por hacer entonces ahora? Ya hice todos mis procesos y fíjense que fueron bastantes. ¿Sí? Convirtiendo las secuencias, concatenando valores, pasándolos a enteros, multiplicándolos por 60, después acá
dividiendo haciendo las divisiones de tal manera que pueda obtener las horas y los minutos totales de la prueba de ese atleta, busqué el mayor, el menor, y lo que me queda ahora es hacer un tremendo mostrar. Es decir, tengo que hacer un super mostrar, donde tengo que mostrar todos los resultados que tengo acá. Si yo quiero, por ejemplo, mostrar el total en horas, minutos y segundos que tengo acá, ¿cómo lo haría? Y lo que haría sería total HH en la posición sub 0, que es donde yo tengo el total de horas, más el total de minutos en la posición sub 1, ¿sí? Pero acá lo que tengo que hacer es concatenarle los dos puntos en la posición sub 0, más dos puntos, más el total de minutos en la posición sub 1. ¿Se nota lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que hice? ¿Sí? Lo que hice fue mostrar en formato HH, hora, minuto y segundo, los valores que tengo acá que hice con las divisiones de las transformaciones a sexadesimales, ¿sí? Básicamente lo que yo hice con con estos divmod, en ambos casos aplicaba una regla de 3. Yo dije que si una hora, si 3600, ¿de qué dije yo? Si 3600 segundos es una hora, que es el primer parámetro, el total de segundos, ¿cuántas horas son? Profe, ¿por qué en ese gráfico? ¿Por qué qué? ¿Por qué en ese gráfico, la de abajo, donde dice total de horas, total de minutos, más total de minutos? Lo que Que estoy tienen una haciendo es línea abajo. acá Claro, ¿tienen un gráfico cualquiera o...? no, es el gráfico de mostrar de pantalla que Ah, se llama esto. documento. Ah, este. Y después a esto, ¿qué le hacemos? ¿Qué otra cosa hay que poner? El mayor tiempo. Hay que mostrar el menor tiempo. Y hay que mostrar el promedio. Noten, noten, nótese que hay procesos que yo no voy a mostrar. ¿Qué no voy a mostrar? Y estos procesos que están acá, ¿sí? Este proceso que yo tengo acá, de las conversiones, esto yo no los voy a mostrar. Yo esos procesos los hice para poder hacer los cálculos que me correspondían, es decir, los cálculos para obtener horas, minutos y segundos totales, y para hacer los promedios, el mayor, el menor y los promedios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Y lo único que me queda por hacer acá es decir, bueno, al fin terminé el diagrama de flujo, le pongo the end. Fin. ¿Sí? Y nótese cómo nuestro diagrama de flujo ahora sigue siendo secuencial. ¿Por qué? Porque tiene una única línea de ejecución, no se interrumpe en ningún lado, pero terminó siendo un ejercicio súper complejo a lo que veníamos acostumbrados a hacer la semana pasada, ¿sí? Donde tengo las conversiones de tiempo que yo voy a necesitar, es decir, de segundos a horas, es decir, esto es equivalente después a decir, opa, es equivalente a decir que lo que yo voy a hacer es total de segundos, ¿sí? Dividido 3600, bueno, 3600, ¿sí? Ahí tengo las horas, y el total de segundos, ¿sí? El resto de 3600, obtengo los segundos que me restan, que incluyen minutos y segundos, ¿sí? Obviamente, esta misma historia se repite, ¿sí? Pero acá la clave es que se convierte en 60 y no en 3600, y acá no son horas, sino que son minutos.
Y, obviamente, esto es el resto de la operación anterior. Básicamente podríamos decir que esto es lo que viene aquí. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿se puede tirar un poquito para atrás para verlo completo el diagrama? Sí. Va a estar medio complicado, pero déjame ver cómo puedo hacer para meterlo. Entonces ya no lo voy a poder meter todo en una sola pantalla. A ver, ahí va. No, queda muy chico. Todo eso. Y obviamente, este deep mode es lo que viene acá. Y este deep mode es lo que viene ¿Esto, profe, lo va a subir? acá. Sí, se los puedo subir después. Dale, ¿Estamos de bien, acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, tienen. Bien. Hecho este problema, lo que queda por ahora por hacer, que ya hicimos el análisis, ya hicimos nuestro diagrama de flujo, hicimos las conversiones que teníamos que hacer, usamos las funciones que teníamos que usar, lo que nos queda por hacer es levantar nuestro Python, nuestro PyCharm, y hacer el programa. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es un nuevo proyecto que se llame Triathlon 1K14. Permítanme traerlo acá. Que voy a hacer el programa. Ok, vamos a agrandar un poco la letra. Y empecemos. ¿Sí? Por ejemplo, ahora viene la parte de títulos. Así, chichoneo. Vamos a poner... algo por el estilo así. Que me ponga esto de acá. Y entre medio, lo que vamos a hacer es... Permísame. Y acá lo que voy a hacer es conversión o cálculo de total de competencia triatlón. ¿Sí? Listo. Entonces lo que viene ahora por hacer es la parte de la entrada de datos. Y como dijimos, la entrada de datos va a constar del tiempo de cada uno de del atleta, ¿sí? Nótense, ¿sí? Entonces yo voy a decir tiempo corriendo, tiempo de ciclismo y tiempo de natación. El tema es, permítame, eso lo voy a borrar porque no tiene sentido. Lo que yo quiero hacer es leer los datos. Lo que voy a decir, input, ingrese el tiempo de maratón del atleta, ¿sí? Y le dicen en el formato en que ustedes los quieren. En este caso es minutos y segundos. ¿Sí? 2 puntos. Siempre al usuario le den una idea de cómo tiene que ingresar los datos. ¿Por qué? Porque de esa manera el usuario no tiene que andar adivinando si tiene que ingresar en algún formato en particular, sobre todo cuando son magnitudes, tiempos, longitudes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. el tiempo Sí, de profe. natación y el tiempo de ciclismo. Una vez que yo obtuve las cuestiones acá, yo tengo que sacar cada una de las variables. Entonces dijimos que eran segundos corriendo, que va a ser igual a qué cosa. Dijimos que va a ser el int del tiempo corriendo sub 0 más la concatenación del elemento siguiente de esa secuencia, ¿sí? Por 60 más el int de lo que queda, ¿sí? O sea, de 2, 3 y 4. Ahora, noten que acá no pongo paréntesis para poder hacer las operaciones. Ay, ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, una conversión de función, hace la conversión y después multiplica por 60. Y la suma tiene menor precedencia que la multiplicación, entonces resuelve esto primero y después va a resolver la suma. Cuando yo quiero poner más de una línea, Python automáticamente le pone la barra invertida, ¿sí? Para hacerlo más prolijo, para respetar la regla del PEP, que no tengo que pasarme de esta línea de puntos que tengo acá a la derecha. Este es, digamos que es el ancho máximo de la página, ¿sí? No me tengo que pasar de allá. Entonces, si yo para no pasarme, le hago un enter y le pongo la barra invertida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, y esto lo tengo que repetir, ¿sí? Para los segundos de natación y los segundos de ciclismo. Y acá, natación, 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 natación. Y acá, ciclismo, ciclismo, ciclismo y ciclismo. Bien. Una vez que obtuve esas conversiones, todas y cada una de las conversiones, ¿sí? Ya leí los datos, ya hice la conversión. Lo que yo tengo que hacer ahora es empezar a sacar el total de horas. Y recuerden que la idea de que yo hacer el uso del DIVMod con el total de horas que tuvo ese atleta, de usar la función DIVMod, en donde yo le pongo los segundos totales. Lo que yo no tengo es la operación, no la hice todavía, que básicamente es venir y copiar esta línea que está acá. Total de segundos, segundos totales, bla, bla, bla. Lo que yo estoy diciendo acá es, estos son mis procesos. ¿Sí? Y de nuevo, yo hago el total de segundos en 3600 y después digo total de minutos, ¿sí? Del total de horas en la posición sub 1, ¿sí? En 60. Fíjense, ¿por qué hago esto? Para que lo veamos más claro. Estoy en la consola, ¿no? Supónganse que yo creo una variable total de segundos. ¿Y qué valor había puesto yo por acá? 49.520. ¿Sí? Esa variable ya la tengo creada. Fíjense, está acá en la memoria, está creada para la variable. Entonces yo digo total de HH de divmod. ¿De qué? De total de segundos en 3600. Noten lo que va a pasar acá a la derecha, en esta parte, lo que va a pasar acá. Qué tonto. Total segundo. ¿Sí? Fíjense, total HH me dice que es una tupla. ¿Sí? Sí, es lo mismo que el IDEL. Es una tupla donde yo tengo dos elementos, el 13 y el 27 con 60. Fíjense, ¿no?
Yo acá lo expandí y tengo el casilla 0 con el 13 y la casilla 1 con los segundos restantes. ¿Sí? Si yo vuelvo a hacer el total de minutos y hago el deep mod de nuevo, pero hago el total de horas sub 0, lo que yo estoy haciendo es, sub 1, perdón, lo que yo estoy diciendo es tomar el valor este y dividirlo por 60, el resultado que tenemos ahora es otra tupla. Básicamente el atleta lo que dijo es hizo el triatlón en 13 minutos, 45 minutos, 13 horas, 45 minutos, 20 segundos. Una tortuga. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, noten, fíjense qué pasa si yo quiero hacer lo siguiente y por qué decimos que es inmutable la secuencia. Si yo digo que quiero asignarle un valor 15 al total de horas, lo que yo obtengo es un error. No puedo asignarle, ¿sí? No puedo asignarle a la hora, ¿sí? Un ítem. ¿Sí? Este error, tuple object does not support item assignment, lo que significa es yo no puedo modificar una celda de la tupla, una componente de esa tupla. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo pusiera una variable tiempo corriendo, es igual a 45 minutos con 30 segundos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer, y fíjense, no, esto me dice que es una string, pero si yo pongo tiempo corriendo sub 0, me dice el 4. Ahora, si yo al 4 lo quiero cambiar por el 5, tengo el mismo error que tenía con la tupla. ¿Sí? Ambas dos son secuencias inmutables, y si yo quiero hacer esa asignación me va a dar un error. ¿Qué significa? Que en Python, si yo quiero crear una tupla nueva con el valor 55 en vez de con, 55 con 30, lo que tengo que hacer es crear una nueva string, una nueva secuencia. ¿Sí? Si yo quiero generar una tupla y modificar y decir que el total de horas son 15 y no 13, lo que tengo que hacer es generar una nueva tupla. ¿Sí? Básicamente, lo que si yo quisiera generar una tupla distinta, yo puedo decir total nuevo de horas va a ser igual a 15, el total de horas 1. ¿Sí? Y ahí lo que yo tengo es otra tupla distinta a la que tenía antes con los valores que yo le asigné. No puedo hacer operaciones matemáticas sobre las tuplas, no puedo acumular sobre un elemento de la tupla, no puedo hacer nada más que leerla. Por eso decimos que es inmutable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Y el Sí, resto? Sí, Sí, profe. Sí, profe, se profe. entendió. Sí, profe. Bueno. Entonces, una vez que yo obtuve eso, yo podría empezar a hacer las salidas ahora. ¿Sí? Total, los prim van a ser informe independiente. Que puedo decir, ¿sí? El total de tiempo del atleta para completar la prueba fue de, y ahí empiezo con las concatenaciones, por así decirlo. Yo puedo decir total de horas más 2 puntos más total de minutos, acá la total de horas sub 0, total de minutos sub 0 también, más 2 puntos, más total de minutos sub 1. Nótense cómo va a funcionar esto.
si yo hago esta forma que está acá, ¿sí? Se resuelve primero la concatenación y después lo va a pasar a este lado. Fíjense, lo hacemos por la consola. Yo creo, el total de hora dijimos que era el deep mod de 49.520 en 3.600. De paso es una forma también distinta que tienen para arreglar el desafío. ¿Sí? El total de minutos es el deep mod del total de horas en el resto de segundos que yo tengo de las horas en 60. ¿Sí? Y si yo hago ahora el print, el resultado es, y traigo esto para acá porque no lo voy a escribir de nuevo, noten cómo lo hace. Ah, ¿qué pasó? Ah, bien. Acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Unsupported operand timing, es decir, que yo no puedo, no puedo hacer esto. Como una de las partes de la suma es un número entero, está esperando que de este lado no sea una string, sino que sea un entero. Entonces, esto es un número entero, no es una string. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir esto a una string. ¿Cómo lo hago? Es usando la otra función que aparece ahí en la ficha 3, que es str. ¿Sí? Con str, lo que hacemos es convertir un número, cualquiera de esos números, a string. ¿Sí? Y acá ponemos la. Entonces, lo que yo hago ahora es mostrarlo como corresponde. Profe, ¿tenés que cambiar todos a STR? Aunque estén ya con números con coma. Y a todos a str, sí. ¿Sí? La otra que tengan que hacer ustedes es directamente, en vez de usar str, en vez de hacer la concatenación de esa manera, en el print van separando con comas. ¿Sí? La otra forma aceptada de hacer esto. ¿Sí? La única diferencia es que te da separado los dos puntos. ¿Por qué? Porque el print por defecto te deja un espacio en blanco entre cada uno de los elementos que recibe como parámetro. ¿Está? Entonces, si vos te fijas, si usas la forma en que hice yo el código, usando str, lo que van a obtener es el formato en que le están pidiendo el profe a la hora de hacer las conversiones. Pensando en el desafío, ¿no? Recordando que acá en el desafío, acá en el desafío, ¿sí? Le está diciendo que el formato tiene que ser 1, 2.14, 2.12. Básicamente es hacer un print de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden que el deep mod, ¿sí?, es hacer una equivalencia de la regla de 3. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es que si 3.600 segundos es una hora, ¿sí?, el total que tengo de segundos, no lo voy a poner todo, ¿sí?, son X horas, con lo que es equivalente a decir que hago la división entera entre el total y la división entera entre las 3.600. Eso me va a dar un número entero, pero está claro que si es una división no va a ser, hay mucha más probabilidad de que no sea exacta, es decir, que tenga decimales, sí, al más 92. Decimales, con lo cual lo que ya también tengo que obtener no solamente es la conversión esta, sino también tengo que decir cuál es el resto. Y el resto es ese mismo total con la operación del módulo, con el porcentaje. ¿Sí? Ambos dos valores, ¿sí?, esto me va a representar las horas que yo tengo que mostrar, y esto me dice cuáles son los segundos que me quedan
Y los segundos que me quedan es lo que yo voy a usar acá. Porque yo digo que acá que 60 segundos es 1 minuto, con lo cual el resto de segundos, ¿cuántos minutos son? Y de nuevo, ¿sí? Eso es equivalente a decir que hago el resto sobre 60, ¿sí? Y lo que me queda, el resto del resto, por así decirlo, son los segundos que ya sé que no puedo dividir de nuevo. ¿Sí? Esas son las operaciones que harían ustedes, estas serían las operaciones que se harían de convertir a horas, minutos y segundos en caso de no usar dipmod. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Sí, profe, se entiende. Entonces, lo que queda por hacer ahora es ir acá por este lado, venir al diagrama y ver dónde me carajo, dónde hostia me quede, acá, y ahora que saca el mayor tiempo y el menor tiempo. Es decir, el mayor tiempo que hizo, o sea, la prueba donde mejor le fue al atleta, la uso con el max. ¿Y qué yo digo? Que sea el segundo de ciclismo, el segundo de natación y el segundo corriendo, y ese es el mayor tiempo. El menor tiempo, ya que estamos en esa, menor tiempo, en vez de ser el máximo, va a ser el mínimo. ¿Sí? Y acá lo que pueden hacer ustedes es el print de decir el tiempo en segundos donde el atleta fue más rápido, puede, y ahí le ponen mayor tiempo. El atleta, el tiempo en segundos donde el atleta fue más lento, puede menor tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que les queda por hacer es mostrar el promedio, ¿sí? Y el promedio, dijimos que era la suma de la suma de esto, más esto, dividido 3. Ahora bien, supónganse que yo tengo estos segundos, ¿sí? 3600, natación hizo cualquier número, no me interesa, ¿sí? No, está, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer el promedio, ¿sí? Básicamente es agarrar y sumar cada uno de esos números, como ustedes dijeron, ¿sí? Y dividirlo por 3. ¿Sí? Ese es el promedio, ¿sí? Lo voy a asignar una variable, ya van a ver poner. Si yo hago el print del promedio, me da, bueno, justo tengo la mala suerte y la mala fortuna de que me da un número entero. Ahí está, ahí me gustó. ¿Sí? Entonces, si yo hago el print del promedio, tengo esto, pero con unos números decimales metidos ahí en el medio, y si ustedes quieren verlo, son muchos decimales para presentar. Por lo general, el usuario, lo esperado o lo estándar en casi todas las cosas, es mostrarle 2 decimales. ¿Y cómo hago eso para mostrarle 2 decimales? Por acá hay una función que se llama round, que lo que me hace es retornar el número flotante, ¿sí? Pero redondeado a la cantidad de dígitos que yo le pasé. Es decir, que si yo tengo este valor, no me sé que yo tengo el valor este que les demostré a ustedes de promedio, y le pongo 2 decimales, lo que me va a mostrar es precisamente ese valor. Noten que el redondeo me lo lleva a la unidad, a la próxima unidad, es decir, que si tengo 66, 66 es el 67. ¿Sí? Me lo redondea hacia arriba.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo acá, para darle mejor visibilidad al usuario, el tiempo promedio en segundos del atleta fue de, dos puntos, y acá le pongo el round, ¿de qué cosa? De ese promedio con 2 decimales. Y ahí yo ya tendría el ejercicio totalmente codificado. Vamos a ver si le podemos bajar un poco la letra. No le puedo bajar mucho más. Ahí está. No voy a entrar todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay dudas? No, No, ninguna. no, profe. Entonces, creo que ya tienen todos los elementos para poder hacer el desafío. Ya tienen la introducción de lo que son secuencias, hemos practicado secuencias, hemos usado bastantes funciones hechas o funciones que ya están incluidas en el Python, ¿sí? Diffmod, max, min, round, print, str, input, ¿sí? Si ustedes se fijan, la primera semana empezamos con el print, después agregamos el input, después le metimos el int, y hoy le metimos el diffmod, el max, el min y el round, y el str, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo cosas así. ¿Qué queda por hacer si no tienen dudas? ¿Hay dudas al respecto al ejercicio? No. ¿Tienen alguna No, duda profe. respecto No, al ninguna desafío? duda, profe. No, profe. ¿Tienen dudas respecto al desafío? No, profe. No. Bien. Cosas que van a pasar esta semana, además de que el viernes se cumple el tiempo en que ustedes no van a tener como máximo para presentar la foto y el nombre adecuado en el perfil de la UB. Este sábado se va a publicar el trabajo práctico número 1. ¿Estamos de acuerdo? Chan. Sí. ¿Sí? Estamos de acuerdo que lo que va a pasar, se va a presentar el trabajo, se va a publicar el trabajo práctico número 1. La primera parte del programa, así está. Junto con eso, lo que va a pasar es que cuando se publique el trabajo práctico, se va a publicar un foro, donde ustedes van a tener que informar el grupo. Y la cátedra les va a asignar el número de grupo y se los va a informar. Se les va a explicar qué formato va a tener que tener qué es lo que van a tener que presentar en el foro, cómo van a tener que hacerlo. Por lo general, cómo se hace eso de los grupos es de la siguiente manera. Y permítanme que Shari, ¿lo hace un solo integrante del grupo o lo hacen todos? uno solo va a tener que responder al foro. Y una vez que respondió al foro, la voz, acá. Una vez que informaron el foro, no, lo tengo acá, qué boludo. Ay, Dios. Va a haber un foro, por ejemplo. eh, mm, que va a ser alumnos con foro sin grupo TP1, creo que sería este. Bueno, no, foros con no. ¿Sacaron? A informar grupos. ¿Sí? Por ejemplo, va a ser de este estilo. El profe va a publicar las condiciones por las cuales van a formar el grupo, ¿sí?
No tienen que nunca responder este primer mensaje, no lo respondan, no es necesario. No tienen que hacerlo sobre la respuesta de este mensaje, ¿sí? No lo hagan. De nuevo, esto es las reglas por las cuales van a manejarse en el foro. Y después van a tener que decir, como les piden acá. Esto uno y solo uno integrante, con mensaje nuevo en el foro, no responde el mensaje, ¿sí? Grupo TP4, apellido, 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 y obviamente tiene que poner el primer legajo y el nombre completo. Básicamente lo que estamos pidiendo es que sea de esta forma, ¿sí? Nombre, legajo, curso. ¿Sí? Eso es lo que les van a pedir ustedes. Arman los grupos, se les asigna un grupo. Sobre el mensaje que ustedes mandan le van a decir, este es tu grupo. Tengan en cuenta de que si no tienen grupos, van a tener que buscarlos. Para eso se va a habilitar el foro que vieron ustedes también, que decir, hey, no estoy sin grupo. Ayuda, ayuda, ¿quién está sin grupo? Nos juntamos, nos amontonamos y hacemos el práctico y lo entregamos. ¿Sí? Esa sería la idea. La cátedra no los va a ayudar a ustedes a buscar gente. ¿Sí? La cátedra de algoritmo y estructura de datos no es el programa viejo de televisión, y digo que es viejo porque soy viejo, gente que busca gente. Ustedes buscan sus compañeros de grupo, ustedes los encuentran, ustedes se amontonan, ustedes lo hacen, ustedes lo entregan. ¿Sí? En el medio informan. ¿Estamos de acuerdo? Si ya tienen el grupo armado, bien, esperan a que aparezca la opción de informarlo y lo informan. Si no tienen el grupo, busquen las personas por que mejor les quede, por afinidad o por necesidad, no sé, eso ya lo verán ustedes, y lo informan. De por qué les digo esto, porque no vamos a aceptar entregas individuales, ¿sí? No se hacen entregas individuales en el trabajo prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se va a hacer es solamente permitir entregas por grupo. Y únicamente se van a corregir esos trabajos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Lo otro que les queda por hacer a ustedes en estos minutitos que quedan, obviamente, es entrar a la parte de la unidad 2 en la semana 4, ¿sí? Bien, fíjense ustedes, ¿sí? Trabajo práctico 1, no es el juego de dados, vaya uno a saber qué es lo que es, no se está armando, pero a partir del 9 de abril está. Es el registro de actividad que corresponde al día de hoy. Con lo cual, si ustedes vienen por acá, la pregunta que le están haciendo debe ser bastante sencilla. ¿Qué es una estructura de datos? ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que es una secuencia? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Respóndalo a esto, tengan en cuenta de que esta consulta tiene una pequeña caducidad que es hasta las 9:30 y monedas, supongo, 9:40. ¿Sí? 9:40, cosa que lo puedan dejar registrado en la participación de ustedes en la clase de hoy. Consulta, dudas, hablen ahora o callen para siempre. Profe, a mí no me deja abrir eso de la consulta, me dice restringido. Porque tu grupo, estás en otro grupo que no es el 1K14. ¿Se te ha efectivizado el cambio de comisión? ¿Pediste un cambio de curso? Sí, sí, ¿Y te lo dieron ya? sí, ya me lo dieron, profe. Bueno, no importa. Ya en esos días, los profes vamos a hacer una barrida y vamos a poner en el grupo que corresponde a AED contra lo que está en la autogestión. No le puede responder, no importa. No hay problema. Es algo meramente estadístico sin ningún tipo de impacto en nada, más que saber un número. Dale, gracias, profe. Nada. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Por ahora ninguna, creo. Bueno,
Entonces, si no tenemos más dudas y han podido responder las consultas, acá cortamos la cosa. Tengan ustedes buen día. Pasen buena semana. Germán, Sí, acá estoy. que Bueno, tengas un buen día. Estamos en igualmente. contacto. Chau, Chao, chau. chicos.